Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio de noveno grado de la unidad 6, sección 1, cuyo tema es calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y el problema planteado nos dice que en la figura el triángulo ABC, el triángulo DAF, EDG y el BEH son triángulos rectángulos congruentes. Y nos pide, encuentra el área del cuadrado CFGH, que es todo este que está aquí. Bueno, tenemos que este lado del triángulo vale 4 centímetros y este de aquí vale 3 centímetros. Y son congruentes. Entonces, esta medida de aquí vale 4 y esta de aquí vale 3. Entonces tenemos que 4 más 3 al cuadrado equivale al área. Es igual al área del cuadrilátero CFGH. Bien, 4 más 3 es 7 y 7 al cuadrado es 49. Entonces 49 centímetros cuadrados es el área del cuadrilátero. Bien, ahora nos pide que encontremos el área del cuadrado ADEB, que es este que está aquí, ADEB, este que está aquí, en pequeño. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, fácil. Podemos restarle el área de estos 4 triángulos que tenemos aquí. Como todos los triángulos son semejantes y son congruentes, entonces nosotros podemos decir que el área de este, y la de este, y la de este, y la de este es igual. Entonces quiere decir que vamos a restarle 4 veces una misma área. Para este caso, bueno, vamos a decir que de esta manera, que el área del cuadrilátero CFGH menos cuatro veces el área del triángulo ABC menos 4 veces el área del triángulo ABC es igual al área del cuadrilátero ADEB. Por cuestiones de espacio no lo vamos a poder escribir, pero vamos a entender la idea. Bueno, tenemos que el área de este cuadrado son 49 centímetros menos 4 veces, ¿pero qué? El área de este triángulo es base por altura entre 2, entonces tenemos que es 3 por 4 entre 2, que sería 12, entre 2, 6. Y eso es igual al área del cuadrado ADEB. Y bien, esto sería 49 menos 24. Eso es igual al área del cuadrado ADEB. Y esto es igual a 25. Entonces quiere decir que el área de todo este cuadrado es 25. Ahora bien, el último ejercicio nos dice encuentre la medida del lado AB. Aquí es donde nosotros vamos a calcular lo que es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo o el lado que está opuesto al ángulo más grande, que en este caso sería el ángulo de 90 grados. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular la hipotenusa o este lado? Pues resulta que tenemos la propiedad de que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, y para poder encontrar el valor de su área es igual a lado por lado. Entonces nosotros tenemos que el área del cuadrado ADEF es igual a lado al cuadrado, es decir, lado por lado. Pero ya sabemos cuánto es su área, es 25. Entonces 25 es n al cuadrado. Y n es la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Por qué positivo? Porque las distancias no son negativas. Entonces, aquí encontramos que cada lado vale 5 centímetros. Entonces, el valor de x es igual a 5 centímetros, la hipotenusa. Este ejercicio de esta lección, de esta unidad en específico, corresponde al nivel 0, el de visualización. Porque aquí no nos menciona nada del teorema de Pitágoras, que ese es el nombre de la unidad, sino que estamos utilizando conocimientos previos, como el de congruencia de triángulos, y tiene
está constituido en la fase de información, en donde el docente dialoga con los estudiantes sobre propiedades o conocimientos vistos anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver la lección 1.5, que se llama cálculo de la medida de un cateto. Y el problema propuesto dice: del siguiente triángulo rectángulo encuentra la medida del cateto BC, es decir, el valor de A, que es el lado que está aquí. En lecciones anteriores ya hemos visto de que el triángulo rectángulo es C al cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado, y se ha demostrado. Entonces, bueno, ahora vamos a aplicarlo. Sabemos que C cuadrado equivale a la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo más grande, que es este de aquí de 90 grados. Entonces, como sabemos que C, en este caso la hipotenusa es 7, decimos que 7 al cuadrado es igual a al cuadrado, que es lo que no conocemos, menos B al cuadrado, que sería 3. Perdón, más 3 al cuadrado. Bueno, entonces esto lo pasamos al otro lado. Tenemos que 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a al cuadrado. Entonces 49 menos 9 es igual a al cuadrado. Entonces 40 es igual a al cuadrado. Y sacando raíz tenemos que A es igual a raíz de 40. Porque no puede ser menos porque no existen las distancias negativas. Entonces ya encontramos y resolvimos el problema inicial. Pero ahora, usando lo del método de Van Hill, ¿qué podemos decir? Bueno, este nivel es el nivel 1, que es el de análisis, porque estamos introduciendo ya no estamos viendo conocimientos previos, sino que se ha introducido el tema de la unidad y lo que se espera, que es un teorema de Pitágoras. Y la fase en la que se encuentra es en la de orientación dirigida, donde el estudiante propicia de lo que se está viendo, y el docente propone ejercicios sobre la unidad para que ellos vayan introduciéndose en el nuevo contenido. Vamos a resolver un ejercicio de 9º grado de la unidad 6 de la lección 1.7. Tema es triángulos notables. El ejercicio dice así: ¿cuánto mide la altura de un triángulo equilátero EFG cuyos lados se miden 2? Y la otra pregunta es: ¿cuánto miden los ángulos del triángulo EHG? Vamos a iniciar contestando la primera pregunta. Bien, como sabemos que este triángulo es un triángulo equilátero, se sabe que EH va a ser igual a HF. Quiere decir que, como esto mide 2, el lado EF, quiere decir que H va a ser igual a 1. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras, nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Quiere decir que la hipotenusa, que sería EG al cuadrado, va a ser igual a EH al cuadrado más HG al cuadrado, que HG es el lado que andamos buscando, que es la altura. Ahora vamos a despejar HG. Tenemos que HG al cuadrado va a ser igual a EH al cuadrado menos EH al cuadrado. Ahora, sustituyendo, tenemos que HG al cuadrado va a ser igual a EG, que sería 2 al cuadrado menos EH, que es igual a 1 cuadrado. Ahora tenemos que HG va a ser igual a más o menos la raíz de 4 menos 1, que sería 3. Ahora, como una distancia no puede ser negativa, tendríamos que HG va a ser igual a la raíz de 3, que sería la altura que andamos buscando. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta, que nos dice cuánto miden los ángulos del triángulo EHG, que sería
este triángulo que tenemos acá. Bien, como este triángulo, el triángulo EFG, es un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Y aquí tenemos un ángulo recto que mide 90 grados. Ahora, por propiedad, sabemos que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. A este le vamos a poner alfa. Tendríamos que 90 más 60 más alfa es igual a 180. Despejando tendríamos que alfa es igual a 180 menos 90 menos 60. Ahora tendríamos que alfa es igual a 180 menos 90 menos 60, eso es igual a 30. Así que este ángulo mide 30 grados. Y así tendríamos los ángulos internos del triángulo EHG. Aplicándolo al método de Van y Lin, podemos deducir que este ejercicio se encuentra en un nivel 2, que es la deducción informal, con una fase 2, que es la orientación dirigida. Decimos que se encuentra a un nivel 2 porque el estudiante logra comprender la propiedad que una figura debe tener. También logra hacer demostraciones aunque no las entienda. Bueno, decimos que está en la fase 2 porque este es un ejercicio en el cual el estudiante va introduciéndose cada vez más al tema. Va elaborando propiedades en el cual al final debe comprenderlo completamente. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio de noveno grado de la unidad 6 y es la lección 1.8 que se llama recíproco del teorema de Pitágoras. Y se nos presenta un ejercicio el cual nos dice de la siguiente manera: en el triángulo ABC, lo tenemos acá, se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y nos pide que demostremos que la medida del ángulo ACB es 90 grados. O sea, nos pide la medida de ACB, la medida de este ángulo, que debería de ser 90 grados. Y para poder proceder con esa demostración vamos a auxiliar de otro triángulo, el triángulo EFD, el cual tenemos lado de 3 centímetros, de 4 centímetros y una hipotenusa que la conocemos, la hemos llamado X, con un ángulo de 90 grados. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que x al cuadrado es igual a EF al cuadrado más FD al cuadrado, que como nos dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catéteros. Entonces procedemos. X al cuadrado es igual a EF, que equivale a 3 al cuadrado, más FD, que equivale a 4 al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. X al cuadrado es igual a 9 más 16, 25. Y x es igual a más o menos raíz de 25. Y como sabemos que no pueden haber distancias negativas, entonces tenemos como dato final que x es igual a 5, positivo. Bien, entonces tenemos de que el lado ET, que es x, equivale a 5. Entonces, para poder concluir con la demostración, tenemos que
BC es igual a EF. Por tanto, ambos lados tienen la misma medida. También tenemos que BA es igual a ED. Ambos lados tienen una medida de 5 centímetros. Y finalmente, CA es igual a FD. Ambos lados tienen una medida de 4 centímetros. Entonces, podemos concluir de que, por criterio lado a lado, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFD. Entonces, habiendo concluido de que ambos triángulos son iguales, entonces el ángulo ACB es igual al ángulo DFE, que tiene una medida de 90 grados. Y es así como hemos demostrado que la medida del ángulo ACB es 90 grados. Bien, en este ejercicio, según el método de Van Guilin, tenemos de que se encuentra en el nivel 3, que es deducción formal, y en la fase número 2, que es orientación dirigida. Bien, se encuentra en el nivel 3, deducción formal, es porque el estudiante puede diferir de otro tipo de método, no solamente de este. Como se puede observar, nosotros aplicamos el método de congruencia de triángulos. También el estudiante puede haber aplicado de una vez el teorema de Pitágoras o algún otro método, el cual puede ser incluso más fácil o puede ser un poco más complejo. Y podemos concluir también de que también se encuentra en la fase número 2, orientación dirigida, es porque el docente le muestra un camino a los estudiantes en el cual ellos pueden basarse o pueden tomar una base de referencia. Pero también el estudiante puede tomar otros caminos que, como se decía anteriormente, pueden ser incluso más fáciles o pueden ser más complejos. Y ahí es donde se toma solamente la orientación del docente para poder hacer las cosas de una mejor manera posible.